Tomemos un tiempo para reflexionar sobre la palabra de Dios con el sermón titulado La fe para superar las pruebas. En la dinastía Joseón, había dos comerciantes que viajaban juntos para vender sus mercancías. Estos dos comerciantes tenían personalidades ligeramente diferentes. Uno era propenso a quejarse, mientras que el otro siempre era despreocupado. Cuando me refiero a alguien como despreocupado, no me refiero a que busque el camino fácil o que sea incapaz de hacer las cosas correctamente. Más bien, me refiero a alguien que no se queja ante una situación. Como los dos comerciantes tenían personalidades diferentes, parecían complementarse bien. Un día, en el calor sofocante del verano, se vieron obligados a escalar una colina muy alta. Si hubieran existido coches en aquel entonces, hubieran podido simplemente conducir por la colina, pero como no había coches, tenían que subirla a pie. El comerciante que era propenso a quejarse dijo: «Uf, ya estoy empapado en sudor debido a este clima cálido. ¿Realmente tenemos que caminar por esta empinada colina?». Él se quejó de ir al pueblo que estaba al otro lado de la colina. Sin embargo, la persona que siempre fue optimista no lo vio así. «Amigo, ¿de qué estás hablando? En este caluroso clima de verano, ¿qué comerciante subiría esta colina para vender mercancías en ese pueblo? ¿Cómo los comerciantes no irían allí? Si nosotros vamos, seguramente podremos vender todo lo que llevamos hoy. ¿No es este clima realmente una bendición para nosotros?». Estas dos personas siempre tuvieron una gran diferencia de perspectivas. Una persona siempre estuvo pensando en el dolor y las dificultades que se avecinaban, mientras que la otra siempre consideró las recompensas y los beneficios que vendrían después de soportar las dificultades. La razón por la que les menciono hoy a estos dos mercaderes es que todos nuestros amados miembros de la familia de Sión también se encuentran con pruebas y dificultades en su camino de la fe. Jesús mismo nos ha dado sus palabras con respecto a este asunto. El que quiera ser discípulo de Jesús, ¿qué debe llevar? Para aquellos que no siguen a Jesús, puede parecer bien no llevar la cruz, pero en su vida, tarde o temprano encontrarán una cruz. Se nos puede dar una cruz por diferentes situaciones. Si decimos: «Estoy atormentado, batallo y sufro a causa de esta cruz», y añadimos quejas a la situación, terminaremos fracasando. Sin embargo, aquellos que piensan en las recompensas y bendiciones que vendrán después del sufrimiento y el trabajo duro, nunca dirían tales cosas. Siempre sonreirán, pensando: ¿qué vendrá después? El reino de los cielos nos espera, y Dios nos ha dado la promesa de convertirnos en el sacerdocio real en los cielos. Él dijo: «Voy allá a prepararles moradas». Imaginen, Dios está preparando un lugar para sus hijos en el reino de los cielos mientras espera su regreso. En este mundo, en el que somos peregrinos y debemos partir al poco tiempo, ¿qué más da si vivimos en una habitación individual o en una gran mansión? Todos estos son solo lugares por los que simplemente pasaremos. Hay creyentes que viven la vida de un peregrino, mientras que otros viven la vida de un vagabundo. Para un peregrino que saldrá de casa el día de mañana, no importa si la manta es fina, la decoración es lujosa o el papel tapiz es de valor. Es porque se partirá mañana.
Sin embargo, el vagabundo es diferente. Si uno considera esta tierra como su hogar y piensa en ella como su morada eterna, todo se convierte en motivo de queja. La casa de esa persona es mejor que la mía. La posición de esa persona es mejor que la mía. Como siempre hacen comparaciones, no pueden tener éxito físicamente, ni pueden tener éxito en su fe. Por lo tanto, debemos tener una fe optimista. ¿No amanece y se hace de día después de que ha pasado la noche? Después de que pasa el frío invierno, ¿no vuelve la cálida primavera? Al ver la forsythia, la flor de cerezo y las flores de primavera florecer por todas partes, pensamos, vaya, recién nevó el otro día pero la primavera ya ha llegado de nuevo. Hermanos, nada en nuestras vidas dura para siempre. Nuestra vida en esta tierra es limitada, no es ni eterna ni prolongada. Aquellos que ven su tiempo en esta tierra, como el de un peregrino, no pueden quejarse de nada. No hay necesidad de quejarse solo porque el papel tapiz está en mal estado. Mañana por la mañana, después de solo una noche de sueño, tienen que salir de casa, no es el lugar donde vivirá para siempre, ¿verdad? Los que se quejan y murmuran solo piensan en las dificultades que les esperan. ¿Tengo que lidiar con una situación tan difícil de nuevo? Sin embargo, el comerciante optimista no pensaba así. Si logro escalar esta colina que a todos les resulta difícil, seguramente la gente de ese pueblo comprará todos mis productos. Hermanos, si subimos la colina con esta mentalidad, entonces definitivamente no será una colina difícil. Hoy, tengamos esto en mente. Durante la época de la iglesia primitiva, ¿qué tipo de fe tenían los apóstoles que les permitió superar los desafíos en sus vidas? Incluso cuando el apóstol Pablo recibió 5 veces los 40 azotes menos uno, creía que se le daría la corona de la vida. Por lo tanto, no solo debemos leer sobre los ejemplos vivos de los santos de la iglesia primitiva, que corrieron su carrera con celo, sino que debemos comprender profundamente que realmente vivieron este tipo de vida. Ustedes y yo debemos esforzarnos por seguir sus pasos. Vayamos al libro de Romanos capítulo 8 versículo 5. Los que viven según la carne ven esta tierra como su morada eterna. No ven su vida en esta tierra desde la misma perspectiva que los peregrinos mencionados en la Biblia. Veamos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora nos dedicamos a las enseñanzas para vivir una vida espiritual. Sin embargo, a veces, cuando los que viven una vida espiritual actúan de manera mundana y ven, observan e interpretan todas las circunstancias que los rodean desde esa perspectiva, la destrucción es inevitable. Veamos el versículo 5 de nuevo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué es? Muerte. Aquellos que sigan ese camino terminarán encontrando nada más que la muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son. ¿Qué sucede si la mente es gobernada por la carne? Esta es una acción que nos lleva a convertirnos en enemigos de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Falta una palabra antes de agradar. Es nunca.
Tales personas nunca podrán agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya sean los santos o el personal pastoral, quienes trabajan en primera línea, definitivamente hay colinas, obstáculos y factores que nos dificultan las cosas. Cuando nos enfrentamos a tales desafíos, no debemos quejarnos. ¿Cuándo llegaremos allí? En cambio, debemos centrarnos en el brillante futuro que nos espera. Algunas personas recorren el camino con la alegría anticipando los tesoros del cielo, que se encuentran al final del recorrido, mientras que otras solo piensan en el sufrimiento presente, quejándose, «Oh, esto es tan difícil. Voy a morir». Al final, el último grupo terminará rindiéndose, sin llegar nunca a la cima. Es absolutamente imposible llegar a la cima con esa mentalidad. Imaginen que allí arriba hay un tesoro de gran valor. ¿Quién no querría subir a esa colina? Aquellos que apenas pueden caminar incluso volarían para subir allá. ¿Cuál es exactamente el poder que nos permite volar? ¿No es la esperanza del reino de los cielos que nos ha dado siempre la Madre Celestial? Aunque deberíamos caminar por la senda del Evangelio, manteniendo la vista en esa gloria, llegamos a pensar, «Oh, no, escalar esa colina con este clima caluroso de hoy, seguramente me hará sudar mucho, ¿no es verdad?». Si pensamos, más allá de esa colina, numerosas personas esperan ansiosamente para ser bautizadas, entonces esos pasos ciertamente no serán difíciles. Sigamos leyendo juntos el versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, ¿qué debemos compartir? El sufrimiento es algo que todo aquel que sigue la vida de Cristo tiene que experimentar. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son. ¿Cómo son nuestros sufrimientos presentes? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios quiere que tengamos este tipo de fe. No debemos mirar las dificultades que tenemos justo delante de nosotros y pensar, tengo que resolver esto de nuevo, ¿cómo puedo llevar esta pesada carga? Si en su lugar pensamos, al asumir esta pesada carga y despejar el camino, puedo guiar a muchos otros a seguir este camino, entonces realmente comprenderemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Los santos de la iglesia primitiva llevaron a cabo el Evangelio con este tipo de fe y mentalidad. Pablo fue azotado con 40 azotes menos uno, golpeado con varas, apedreado y pasó un día y una noche en alta mar. Aunque se encontraba en tales situaciones peligrosas, nada podía impedirle proclamar el Evangelio. ¿En qué estaba pensando? Fue porque recorrió la senda de la fe, esperando la gloria futura. Todos nos enorgullecemos de tener fe, pero en situaciones que requieren fe, nos preguntamos, ¿acaso debo caminar por ese camino otra vez? Aun cuando muchos tesoros nos estén esperando al final de él. Debemos pensar siempre,
entre estos dos tipos de personas, ¿qué características debemos tener para cumplir la misión del Evangelio que se nos ha encomendado? Por lo tanto, los que fracasan son los que solo se centran en las dificultades inmediatas, desanimándose fácilmente incluso ante la menor dificultad, mientras que los que tienen éxito son los que siempre piensan en la gloria, que resultará de su arduo trabajo y esfuerzo. Espero que todos los miembros de nuestra familia de Sion no se presenten ante Dios como los que fracasan, sino que todos nos convirtamos en aquellos que puedan presentarse con orgullo ante Dios como vencedores, ya sea en el Evangelio o en cualquier otra cosa. Examinemos brevemente sobre esto en la historia del apóstol Pablo. Veamos juntos 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Como podemos ver, en la vida del apóstol Pablo, hubo momentos en los que tenía frío, estaba desnudo, e incluso era rechazado por la gente mientras predicaba el Evangelio diariamente. Sin embargo, compartía constantemente la palabra de vida de Dios con la gente. Es porque si ellos recibían la palabra de vida, sus pecados serían perdonados, y, en lugar del infierno, se les concederá el reino eterno de los cielos. La felicidad de otorgar el reino de los cielos a cada persona era equivalente a un gran tesoro para Pablo. En la cocina, las esposas del personal pastoral preparan deliciosas comidas cada sábado. Siempre la preparan para los miembros. Sé que requiere una enorme cantidad de esfuerzo. Cuando hace calor, pararse junto a una estufa es especialmente difícil. Sin embargo, al final de todos estos esfuerzos, los miembros de nuestra familia celestial perdida regresarán a los brazos del Padre y de la Madre. El día en que el Evangelio se complete en la tierra, todos seremos transformados a la semejanza espiritual de Dios y regresaremos a nuestro hogar celestial. Con esta fe, tanto el personal pastoral como sus esposas están trabajando diligentemente, cada uno escalando sus propias colinas y altas montañas, subiendo constantemente. Gracias a las bendiciones prometidas de Dios al final de esa subida, Pablo soportó el recibir 5 veces 40 azotes menos uno, y en medio del frío, la desnudez y el hambre, nunca dejó de predicar el Evangelio. ¿Qué dijo Pablo al final? Ahora he terminado lo que tenía que hacer. He cumplido con mi deber y mi papel en esta tierra. Ahora me está reservada la corona de justicia. Esto es lo que Dios prometió. Lo he visto y he estado corriendo diligentemente hacia allá desde entonces. ¿Cuán inmenso y asombroso es el poder de Dios? Dios creó los cielos y la tierra con su palabra,
las aguas de sobre la expansión y las aguas de debajo de la expansión y todo lo que hay en ellas. Sin embargo, todavía hay muchas áreas y aspectos que la ciencia no ha descubierto. Es verdaderamente profundo y misterioso. Dios, aquel que realizó estos milagros, llama a los corazones de la humanidad a volverse a Él. Es una tarea extremadamente fácil, desde la perspectiva de Dios. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, encontramos esta tarea difícil y desafiante. Todos los miembros de nuestra familia en Sión deben esperar el glorioso futuro concedido por Dios. No pensemos en cómo vencer la montaña delante de nosotros, ni nos concentremos solo en el dolor momentáneo. Siempre debemos centrarnos en la gloria y las bendiciones que vendrán como resultado de superarlo, al igual que Pablo, Pedro y todos los santos de la iglesia primitiva. En Hebreos capítulo 11 está escrito que tuvieron una fe de la que el mundo no era digno. Su fe no se centró únicamente en las dificultades que se les presentaban. En su vida cotidiana, siempre mantuvieron la esperanza de las bendiciones y la gloria que recibirían después de superarlo, junto con la promesa de Dios, que es más preciosa que los diamantes. Está escrito que Dios siempre se deleitaba en tales personas. Este es el camino de la fe, que agrada al Padre y a la Madre. Incluso ahora, hay muchos miembros que caminan diligentemente por este camino. Sin embargo, todos debemos renacer para llegar a tener una fe positiva. Vayamos al capítulo 11 de Hebreos. Veamos el versículo 6. Pero sin fe es. ¿Qué sucede sin fe? Es absolutamente imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si en esta época se nos dijera, construyan un arca para su salvación, ¿qué haríamos? Comenzaríamos a construirlo inmediatamente, diciendo, ¿amén? En nuestra vida de fe, debemos decir, amén, y proceder sin importar las dificultades que surjan. Sin embargo, si la situación de Noé, que solo conocemos a través de los escritos, nos fuera encomendada, la diferencia sería tremenda. Puede haber muchos miembros que lo consideren difícil. Pensamientos de ansiedad como, ¿cómo podría hacer todo eso?, podrían surgir. Eso fue lo que pensaron los 10 espías. ¿Cómo podemos capturar la fortaleza inexpugnable de Jericó, que está justo delante de nosotros con el inexperto ejército de Israel? Según lo que observaron, sintieron que era completamente imposible. Habían olvidado todas las promesas de Dios. Dios nos ha prometido el reino de los cielos. No nos convirtamos en aquellos que solo se centran en las dificultades que tenemos ante nosotros y evitan todo lo demás. Detrás de esa tarea se encuentra una promesa hecha por nuestro Padre y nuestra Madre. Ellos están aquí para ayudarnos en todo. Puesto que Dios ha prometido ayudarnos hasta el final de los tiempos, ¿Él nos evitará o nos evadirá? Incluso con solo mirar lo que está escrito sobre Noé en Hebreos capítulo 11, podemos ver que si a la gente de la época de Noé se le hubiera dicho, construyan un arca, difícilmente habría alguien que hubiera obedecido fácilmente. Puesto que no había nadie con una fe como la de Noé, ¿no le hizo Dios esta petición específicamente a él? Continuemos con el capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés eligió ser maltratado por un tiempo, porque sabía que Dios le daría la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel.
Como tenía fe en que Dios seguramente daría la tierra a su pueblo, encontró más alegría y placer en sufrir con ellos que en disfrutar de los placeres pecaminosos de la familia real en Egipto. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ¿qué esperaba? El galardón. Debemos aferrarnos a la esperanza de que, una vez que subamos esa colina, se desplegarán ante nosotros infinitas bendiciones y recibiremos tesoros indescriptibles. En última instancia, debemos convertirnos en aquellos que puedan llevar a cabo adecuadamente la misión del Evangelio con la fe, para esperar tales cosas. No hay evangelio que pueda salvar al mundo excepto el nuestro. Por lo tanto, ¿quién debe hacer este trabajo? Es el trabajo que nosotros debemos hacer. No hay necesidad de lamentarse por el trabajo que debemos hacer ni temer pensando, ¿cómo podremos lograrlo? Cuando ustedes recibieron la verdad, tal vez había solo una o dos personas caminando este camino. Sin embargo, poco después, más personas recorren este camino. Dios los ha enviado. Las tareas que se nos confían hoy pueden parecer una colina, un poco más empinada en comparación con las de otros en el mundo. Sin embargo, aunque ellos suban su colina, no ganarán nada. En cuanto a nuestra colina, ¿qué sucede una vez que la crucemos? Cosas que ojo no vio, ni el oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, es el mundo que Dios ha preparado para nosotros. En verdad, su gozo será eterno y para siempre. ¿No se nos ha prometido y permitido un mundo así? Durante el viaje de 40 años por el desierto, ¿por qué al final perecieron los 600,000 israelitas que murmuraron junto con los 10 espías? Fue porque olvidaron la promesa de Dios sobre Canaán. No lo olvidemos nunca. La Madre siempre nos enseña, ¿acaso no tenemos esperanza en el reino de los cielos? ¿Acaso no existe el reino de los cielos? Cada vez que ella nos da estas palabras, quedan profundamente grabadas en mi corazón. Cuando pensamos en el cielo, las cosas de esta tierra no son nada. Aunque comamos un poco más, o comamos un poco menos, el tiempo continúa avanzando. Continuemos examinando las palabras dadas en Hebreos capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 32, está escrito: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo. ¿Cómo fue el mundo? No era digno. ¿De dónde procedía su fe? Si solo hubieran mirado a este mundo, este tipo de fe nunca se habría formado en ellos. Tuvieron tal fe, porque vieron el valioso tesoro del reino de los cielos, que Dios estaba preparando al otro lado de la colina. Aunque el camino hacia arriba es empinado, no es en absoluto difícil ni aterrador. Es porque nuestra esperanza reside allí. No importa con lo que nos encontremos,
En lugar de caminar por la senda de la fe, con constantes quejas, como el mercader quejoso mencionado anteriormente, espero que podamos ascender la colina como si fuera nada, manteniendo siempre los ojos puestos en la gloria que Dios ha preparado para nosotros. Todo lo que hacen es verdaderamente bendecido. Están salvando al mundo y convirtiendo la oscuridad en luz. Los que hacen una obra tan grande y significativa no tienen necesidad de quejarse. Seguramente habrá colinas, piedras de tropiezo y obstáculos que encontremos en el camino. En lugar de ser los que se quejan constantemente cada vez que nos encontramos con tales situaciones, aferrémonos firmemente a la promesa de que después de soportar todas estas cosas, el Padre y la Madre nos permitirán reinar para siempre en el mundo glorioso, donde no hay más muerte, clamor ni dolor. Esta es la promesa que se nos ha hecho. Por lo tanto, hagamos de este año uno maravilloso en el que todos en Sión puedan llevar la alegre noticia de la culminación del Evangelio a la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén. Somos hijos de Dios en la época del Espíritu Santo, que recibimos la luz del Espíritu Santo, que es 7 veces más fuerte que la de su primera venida. Incluso aquellos que recibieron solo una 7ª parte de los dones y el poder del Espíritu Santo, tuvieron una fe tan hermosa que el mundo no era digno de ella. ¿Qué pasaría si nos dijeran, han recibido muchas bendiciones y gracia, pero por qué sus pensamientos son tan superficiales y su mente tan cerrada? Deberíamos evitar oír esto, ¿no es verdad? El dolor es momentáneo, pero cada vez que pensamos en el mundo venidero, nos sentimos felices y maravillados. Espero que con tal fe nos convirtamos en hijos destacados de Sión, que realmente puedan alegrar al Padre Celestial y enorgullecer a la Madre Celestial. Con esto, me gustaría concluir el sermón. Gracias.